El predicador Jorge Müller oyó hablar una vez de un alemán rico cuya esposa era una devota creyente. El hombre era un borracho que solía estar mucho en los bares. Ella mandaba a los criados a la cama y se quedaba hasta que él llegaba a casa, donde era recibido amablemente. Una noche en el bar dijo a sus compañeros de bebida: apuesto a que si vamos ahora a mi casa, mi mujer estará todavía levantada esperándome. Nos abrirá la puerta, nos dará una bienvenida amistosa e incluso nos preparará algo de comer, si se lo pido. Al principio, conociendo sus propias mujeres, sus amigos se mostraron escépticos, pero luego decidieron intentarlo. Así que el hombre con sus amigos iba a su casa y con toda naturalidad la mujer se acercó a la puerta, los recibió amablemente y les preparó algo de comer. Después de servirles, se fue a su habitación. En cuanto se fue, uno de los hombres le reprochó a su marido: ¿qué clase de hombre eres para tratar tan terriblemente a una mujer tan maravillosa? Se levantó y se fue a casa sin terminar la cena. Otro siguió su ejemplo hasta que todos se fueron sin terminar la cena. Después de una media hora, el hombre estaba profundamente convencido de su culpabilidad, especialmente de lo poco amable que había tratado a su esposa. Se dirigió a su mujer y le pidió que ore por él. Confesó sus pecados y entregó su vida a Cristo. Desde entonces se convirtió en discípulo del Señor Jesús. Le ha ganado sin palabra ninguna. Esta mujer vivió lo que vamos a ver hoy en nuestro texto. Es alentador cómo esta mujer obviamente ponía su esperanza solamente en Dios y vivía su responsabilidad, descrita en 1 Pedro 3, sin saber si su marido realmente se convertiría un día y cambiaría su comportamiento. Ella no hizo depender su actitud y comportamiento al de su marido, sino que simplemente vivió su responsabilidad en obediencia a la palabra de Dios en medio del trato feo y duro por parte de su marido. El título de la predicación de hoy es Confiando en Dios en un matrimonio difícil. Algo a que nos llama 1 Pedro 3, 1 a 7, que leemos ahora. 1 Pedro 3, 1 a 7. Sea así la palabra. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. En ese texto vemos 3 maneras de confiar en Dios en nuestro matrimonio, empezando con la primera manera que se ve en los primeros 2 versículos, y es la confianza en Dios expresada
por medio de la sumisión. Vamos a leer otra vez los primeros 2 versículos. Dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. El pasaje comienza con la palabra asimismo, mostrando una conexión con el texto anterior. En el capítulo 2, 11 a 17, Pedro exhorta a someterse al gobierno. Luego, a partir del versículo 18, exhorta a los esclavos a someterse a sus amos. La cuestión ahora es, ¿en qué sentido la palabra asimismo muestra una relación de la exhortación a las esposas a someterse a su marido con la sumisión del cristiano al gobierno y del esclavo a su amo? Antes que nada, necesitamos ser conscientes de las diferencias y similitudes. La diferencia más decisiva es que una relación matrimonial es, por supuesto, algo muy distinto de la relación de un ciudadano con el gobierno o la de un esclavo con su amo. No fue la intención de Dios equiparar aquí estas relaciones. La singular relación matrimonial, considerada sagrada por Dios mismo, es incomparable a otra relación terrenal y ocupa un lugar especial a los ojos de Dios. La subordinación de la esposa a su marido no es, por tanto, comparable a ninguna subordinación en esta tierra, ya sea la del ciudadano al Estado, una relación laboral o cualquier otra. Sin embargo, sí hay algunos paralelos básicos que Pedro nos señala aquí, y la primera encontramos en el hecho de que la sumisión encuentra su fundamento siempre en la autoridad otorgada por Dios. Ahí sí, todas las sumisiones en esa tierra, incluso la de mujer a su marido, tiene la misma base y es la autoridad otorgada por Dios. Como dice 1 Pedro 2:13, debemos someternos al gobierno por causa del Señor. Dice así: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él. De Romanos 13 sabemos que toda autoridad es instituida por Dios mismo. La sumisión al Estado no depende de que si el gobierno lo merezca o no. Eso no es la cuestión. Sabiendo bien que en cualquier caso debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, como lo dice Hechos 5:29. Así que mientras no tengamos que pecar para someternos a la autoridad, debemos hacerlo. Este principio de la sumisión basada en la autoridad otorgada, independientemente del comportamiento, se encuentra también en el caso de los esclavos y sus amos, como indica el versículo 18, donde dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, dejando claro así que a todos. Entonces la sumisión del esclavo a su amo no depende de la actitud del amo. Esto también es cierto en el matrimonio, como lo dejan bien claro el primer versículo de nuestro pasaje, afirmando que la sumisión al marido ni siquiera depende si él obedece la palabra. Querida hermana, el texto es claro. Tu sumisión a tu marido no depende de si él es hijo de Dios o de si obedece o no a la palabra de Dios. La sumisión a tu marido se basa en algo mucho más noble y firme que el carácter o comportamiento de tu marido. El mismo texto que tratamos hoy nos lo aclara a continuación, pero antes, sin embargo, nos quedamos con lo que nos enseña en esos 2 primeros versículos. Quien lea con atención notará que la sumisión ejemplar de la esposa a su marido tiene una función ganadora.
La esposa piadosa debe ganar a su marido por su conducta ejemplar de sumisión hacia él. El apóstol Pedro utiliza aquí un juego de palabras, diciendo que los hombres desobedientes e incrédulos a la palabra deben ser ganados sin palabra. Una verdad muy pocas veces considerada en ese gran desafío de una mujer cristiana que convive con un marido incrédulo o desobediente. Igual porque puede parecer un tanto ilógico, ¿no? Dado que sabemos por la propia Escritura que la fe viene por medio de la predicación del Evangelio. Igual piensas, ¿cómo pues puedo ganar a mi esposo incrédulo o desobediente sin predicarle? ¿No es mi deber confrontarle con sus pecados y explicarle el Evangelio siempre cuando pueda? Yo conozco mejor que nadie sus pecados y debo confrontarle por ellos. ¿No es así? Sí y no. Aunque en un matrimonio cristiano la mutua confrontación del pecado debe formar parte, no es tu tarea, hermana, ganar a tu esposo desobediente o incrédulo con sermones bien intencionados. No es la tarea que Dios te ha dado en tu matrimonio. El texto enfatiza que no debes ganar a tu esposo con palabras, debes ganarle con tu carácter y tus hechos. La mujer de la historia en la introducción vivió esto de manera ejemplar, al igual que muchas otras mujeres. Conozco a un hermano, un graduado de un seminario, que tenía una crisis en su fe. No sé exactamente cuánto tiempo duraba, pero fue 1 año y algo, así que no fue una semana. Y en esa crisis ni siquiera iba al culto, a congregarse, prácticamente nunca leía su Biblia y estaba fatal. Pero después, ya recuperado, dijo que durante todo ese tiempo lo que más le exhortó fue el ejemplo de su mujer. Dijo, ella ni una sola vez me dijo algo. Lo veía, oraba por mí. Ella sí iba al culto todos los domingos y cultivaba su relación con Dios. Y él lo notó, lo vio. Y dijo que eso fue la exhortación más grande que ha experimentado en todo ese año y que Dios ha usado para sacarle de esa crisis y volver a vivir para Él. Y conozco a esa pareja, no es algo inventado. El texto que tratamos aquí, las verdades que tratamos aquí, no es algo teórico, es algo muy, muy práctico. Lamentablemente, no todas habrán experimentado la conversión de su marido. Hay mujeres, hay hermanas que igual llevan ya años, igual décadas, sin poder experimentarlo. Pero esto no cambia el hecho de que este es el modo y la manera en que Dios quiere utilizar a la esposa para ganar a su marido. Aunque no se trata aquí de una promesa, entonces el éxito no está prometido. Aún así es la manera escrita en la palabra. Igual como la fe viene de predicar el Evangelio, tampoco significa que cada vez que predicamos el Evangelio alguien se convierta, ¿no? Eso no cambia, que eso es el modo para que el incrédulo se convierta por el Evangelio. El texto lo deja bien claro. La mujer piadosa no debe ganar a su marido con palabras, sino con su carácter y sus actos, con una conducta casta y respetuosa que agrada a Dios. Esta es el arma más fuerte de la mujer cristiana, una vida caracterizada por la piedad y la santidad, es decir, una vida que agrada a Dios.
una semejanza con el carácter de Cristo. No hay nada más impresionante que una mujer que vive una vida para la gloria de Dios, sometiéndose a su marido a pesar de su comportamiento. Ahí se ve la semejanza a Cristo, a tu Señor, como lo enfatiza el pasaje justo anterior, en 2:21 a 24, donde dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió. Y eso implica mucho sufrimiento cuando una mujer se somete a su marido que no es obediente a la palabra o que es incrédulo. También Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Cristo tampoco hizo pendiente su comportamiento al trato duro de la gente, sino se encomendaba a aquel que juzga con justicia. No hay nada más hermoso que la semejanza a Cristo. Esto también es cierto para nosotros, los hombres, no simplemente para las hermanas. Pero aquí, en estos versículos, el texto se centra en la mujer y en lo que debe caracterizarla a ella, aquello con lo que debe adornarse. Pedro continúa con esa idea a partir del versículo 3, donde encontramos la segunda manera cómo hemos de confiar en Dios en nuestro matrimonio, y es la confianza en Dios expresada por medio del adorno piadoso. Dice así el texto: y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. En aquella época, la mujer servía a menudo de adorno, sobre todo en los círculos de la alta sociedad. No era mucho más que una bonita acompañante para su marido. Aunque desgraciadamente esto no es muy diferente hoy en día, e incluso en la actualidad muchas mujeres se definen más por su aspecto físico que por su carácter. En aquella época era aún más excesivo. Como muestran tanto la literatura como el arte de la época, el maquillaje, las joyas y la ropa eran excesivas, sobre todo entre las mujeres adineradas. Y no solo era común entre las mujeres incrédulas, sino también se abrió paso en las iglesias. Millones de euros en seda, perlas y todo tipo de joyas se importaban a Roma desde la India y otros países para satisfacer las necesidades de las mujeres, especialmente las ricas. Con este trasfondo no debe sorprendernos entonces que Pedro advierta que no hay que definirse por el adorno externo. No se trata de una prohibición general de adornarse con joyas, sino más bien de la cuestión cómo la mujer debería definirse a sí misma, dónde encuentra su identidad. No por joyas, el peinado o la ropa, sino por el yo interno. Es su carácter que debe adornarla. El adorno piadoso de un espíritu tierno y sereno. Esto es precioso a los ojos de Dios. Un comportamiento manso y humilde es la verdadera belleza. Hermana, tú eres hermosa a los ojos de Dios cuando se ve reflejada en ti una calma y una paz que vienen desde tu profunda confianza y esperanza en Dios. Un comportamiento manso y humilde es la verdadera belleza.
Desgraciadamente, en el mundo actual se presta poca atención a estas virtudes e incluso se las tiene en baja estima, sobre todo a causa de los movimientos feministas. A diferencia de las respectivas modas en cuanto a peinados y vestimenta, el carácter de una mujer no depende de una época determinada, de modo que habría que redefinirlo una y otra vez. Dios es inmutable, Dios no cambia y por tanto su gusto tampoco cambia. Lo que para Dios era hermoso en aquel entonces, también lo es hoy en día. Él considera bello en aquella época lo mismo lo que en sus ojos está bello hoy. ¿Quieres ser una mujer que sigue la moda del momento, que cede a la presión de la sociedad y trata de agradar a la gente? ¿O quieres ser una mujer que agrada a Dios? Si deseas esto último, pídele que siga trabajando en ti para que seas caracterizada por un espíritu tierno y sereno. Ahora una palabra a las hermanas que todavía no están casadas. Ese sermón también es para vosotras. Igual pensáis, bueno, no tengo un matrimonio difícil porque no estoy casada, pero también te quiero llamar a ti, que seas una mujer bella en los ojos de Dios, que seas caracterizado por lo mismo. Y eso, por cierto, es la mejor preparación para el matrimonio y también para, si el Señor permite, poder encontrar a un esposo que valora esas actitudes. Si tu identidad se encuentra en lo físico, en lo de fuera, no te asombres que así vas a ganar a un esposo que está más atraído por ello y no por su amor hacia Cristo. Pero cuando ve eso en ti, el amor hacia Cristo, la belleza que tienes en Dios, es donde Dios trabaja y forma un matrimonio que desde el principio se basa en valores divinos y no en lo que nos dice el mundo. Y para los hermanos aquí, que no busquéis en primer lugar lo de atractivo por fuera, sino tenéis que ver por detrás. Y muy a menudo la belleza de las mujeres nos puede cegar. Pero pídele a Dios que tenga misericordia contigo para que puedas encontrar una mujer bella en Dios. Y si también es bella por fuera, pues te felicito. Para pensar en lo de espíritu tierno y sereno, eso no significa, por supuesto, que la mujer no tenga derecho de hablar. Eso no se quiere transmitir aquí de ninguna manera. Todo matrimonio que funcione bien se caracteriza por una comunicación viva, algo a que llegaremos en el versículo 7. Quizá sea un poco más fácil de entender la imagen que está descrita aquí por Pedro si tenemos en cuenta lo opuesto. Se trataría entonces de una mujer que se describe como brusca, impetuosa o ruidosa. Una mujer que marca la pauta y le gusta llevar la voz cantante, en lugar de someterse humildemente al liderazgo de su marido, expresando así su confianza en Dios. Una mujer de un espíritu tierno y sereno no es una mujer débil, para nada, todo lo contrario. Es una mujer fuerte, con un carisma y una fuerza increíble que viene de su esperanza en Dios. Un carácter que es precioso a los ojos de Dios.
Esto también caracterizaba a las mujeres santas del Antiguo Testamento, que servían de modelo, como leemos aquí en los versículos 5 a 6, donde dice: porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Aquí volvemos a la motivación de la sumisión mencionada al principio, es la confianza en Dios. No debes someterte a tu marido porque él lo merezca, sino porque eres una mujer que pone su esperanza en Dios. No quiero que haya ningún hombre aquí que por su comportamiento ejemplar merezca la sumisión de su esposa. No, no es así, no somos lo suficientemente buenos. La sumisión se basa en Dios, no en el hecho de que, no en nuestro comportamiento de los esposos. La mujer que pone su esperanza en Dios, que confía en Él, esta mujer hace lo que le agrada a Dios y lo que Él le dice que haga porque le ama a Dios y le gusta vivir el rol que Él le ha dado tal y como lo ha definido, independientemente del comportamiento de su marido. Una mujer piadosa no hace depender su actitud y comportamiento del comportamiento igual cambiante e inestable de su marido, sino del carácter constante y perfecto de su Señor. Se somete a su marido porque confía en Dios y desea obedecerle a Él. Este es otro paralelo con los pasajes anteriores. ¿Por qué debe someterse el cristiano al gobierno? Por amor al Señor. Las leyes estatales no tienen por qué tener sentido para mí para obedecerlas. Lo hago porque me permite ser obediente a Dios. No importa si los impuestos para mí son demasiado altos o no. Si me gustaría andar más rápido en mi coche. Todo eso no importa. Sigo las leyes por amor al Señor. Lo mismo ocurre en el trabajo y en todos los demás ámbitos. Nuestra conducta como cristianos no debería depender de nada ni nadie. Nuestro comportamiento no debe estar determinado por influencias externas. Una fruta madura y jugosa no adapta su sabor según es consumida. Una fruta madura sabe bien si simplemente se huele, se muerde o se transforma en zumo. En cambio, una fruta podrida sigue estando podrida y no es comestible, independientemente si solo se huela, se muerda o se transforme en zumo. Eso quiere decir que la circunstancia no cambia la esencia. Donde nos encontramos no cambia quiénes somos. ¿Y tú? ¿Eres una esposa firme? ¿Eres un marido firme? ¿Eres alguien que pone su esperanza en Dios? ¿O adaptas tu comportamiento al comportamiento de tu cónyuge como quizás sea lo más natural, ¿no? Si nos siempre recibe con mucho amor y paz, entonces nosotros también le hablamos en amor y con cariño. Pero si llegamos a casa y notamos ya una tensión, entonces respondemos igual. ¿Qué es lo que caracterizó a las santas mujeres del Antiguo Testamento? Pusieron su esperanza en Dios y con esa actitud se sometieron a sus maridos. Su esperanza en Dios se expresaba por medio de su sumisión a sus maridos. Confiaban en Dios sometiéndose a sus maridos. El ejemplo que se da aquí es el de Sara, que obedeció a su marido Abraham y se dirigió a él como Señor, reconociendo así su autoridad. Como los que comparten la fe de Abraham son llamados hijos de Abraham, así las mujeres se convierten en hijas de Sara cuando comparten su sumisión. No te digo que tienes que llamar a tu marido como Señor, eso no es la idea, es más la actitud y la idea que debería ser reflejada. De hecho, podría ser que una mujer llame a su marido como Señor, pero después no se somete, entonces no tiene valor ninguno decirlo, ¿no?
Entonces lo que vale es lo que pasa aquí y lo que se ve en la actitud. Dios muestra lo que debe caracterizarte como mujer: hacer buenas obras sin temer a ningún hombre. Según el credo, quien teme a Dios no debe temer a nadie. Entonces tu sumisión a tu marido tampoco debería ser porque le temes. Eso tampoco. A lo largo de la carta, Pedro pide constantemente a sus receptores que hagan el bien en medio de un entorno difícil en el que es natural tener miedo, no solo por la persecución que vivían, sino también por situaciones de desafío personal como las esposas con sus maridos incrédulos. Si como esposa te ves en un desafío diario porque tu marido es desobediente a la palabra de Dios, pon tus ojos en Cristo. Acude a Cristo y pídele ayuda para poder vivir tu papel de esposa de forma ejemplar e independientemente del comportamiento de tu marido. Cristo te entiende y te ayuda. Esto, por supuesto, se aplica también a vosotras, hermanas, que tenéis un marido creyente. Tu sumisión a Él también debe basarse en Dios mismo. Confía en Dios en los retos de tu matrimonio, sometiéndote a tu marido. El texto de hoy define claramente cuáles deben ser las armas de una esposa cristiana. No su arte de persuadir, ni su cuerpo, sino su carácter, que se muestra en palabra y obra. Que sea tu carácter agradable a Dios y semejante al de Cristo, con el cual te adornes y que te ocupes en hacer el bien sin estar amedrentada por ningún temor. Pasemos ahora al versículo 7 y al último punto del sermón, en el cual vemos cómo se debe mostrar la confianza nuestra, es decir, la de los hombres, nuestra confianza en Dios en nuestro matrimonio, que es la confianza en Dios expresada por medio de la convivencia comprensiva. Dice así el versículo 7: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como acogedora de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Aunque Pedro nos dedica menos líneas, no tiene menos contenido o relevancia. Por la palabra igualmente, vemos una conexión con el contexto más cercano. Al igual que las esposas, tenemos una responsabilidad definida por Dios para vivir de la misma manera desde nuestra relación con Dios e independientemente del comportamiento de nuestra mujer. El primer mandato que encontramos es el de tener comprensión hacia nuestra esposa, sabiendo que es el vaso más frágil, probablemente en relación a la fuerza física. Para ser comprensivo con mi mujer, una cosa es inevitable: debo conocerla bien. ¿Y cómo se llega a conocer bien a alguien? Interesándose por esa persona. Me dijo una vez un hermano que cuando estaba en una consejería bíblica con un marido, le dijo: pero es imposible entender a las mujeres. Y me dije: bueno, sí, pero Dios no te llama a entender a las mujeres, solo a la tuya. Y eso es donde tenemos que estar enfatizado: conocer a la nuestra. No tenemos que entender a todas las demás. Y tampoco son todas iguales. Estar atento, hacer preguntas con un interés genuino y estar dispuesto a escuchar en lugar de conformarse con darle a su mujer un ¿qué tal? Y una pequeña charla una vez al día, como podríamos hacerlo con nuestro vecino. Vive tu relación con tu mujer de forma consciente en lugar de andar en piloto automático. Dios espera que seas comprensivo con ella. La interacción considerada varía por circunstancias, necesidades respectivas y el carácter de tu mujer. Por lo tanto, es tu deber conocer bien a tu esposa y tratarla de manera comprensiva para que se sienta comprendida, cuidada y cómoda en tu presencia. Deberías ser el mejor amigo
de tu mujer. El que realmente la conoce y entiende. El que la ama como Cristo ama a la iglesia, como lo describe Efesios 5:25. ¿Conoces a tu mujer y eres consciente de sus necesidades? ¿La tratas con comprensión? Dios lo exige de ti y de mí. Si no lo hacemos, estamos viviendo en desobediencia hacia Él. Pedro continúa diciendo que debemos honrar a nuestras esposas porque también son coherederas de la gracia de la vida. El significado de la razón coherederas de la gracia de la vida no está del todo claro. Podemos leer en mis comentarios y ahí sale de todo. Podría referirse a la vida eterna, pero como probablemente se dirija aquí principalmente a maridos con esposas incrédulas, no encajaría. Pero independientemente de su significado, está claro lo que Dios quiere conseguir en nosotros. No te consideres mejor que tu mujer. Estamos muy tentados a ello, que considerarnos como más importante, que nuestra agenda sea más importante que la de nuestra mujer. Es un peligro y Dios lo sabe bien. Por ello nos llama en este versículo justo a ello. No te consideres mejor o más valioso que tu mujer. Deberías honrarla. No la tengas en baja estima, sino que la estimes en alto. Esto fue probablemente lo más fácil para nosotros cuando quisimos conquistarla, ¿no? Ahí la cortejamos y no solo tuvo toda nuestra atención, sino también toda nuestra estima personal. Me recuerdo muy bien de ese tiempo. Lamentablemente no crecemos en eso automáticamente, aunque deberíamos. John MacArthur lo resume con las siguientes palabras: la compañía íntima en el matrimonio, la bendición más rica de esta vida, era un concepto extraño para la cultura greco-romana de la época de Pedro. Por lo general, los esposos no estaban interesados en tener amistad con sus esposas y esperaban simplemente que ellas mantuvieran cuidada la casa y criaran hijos. En contraste, el esposo cristiano debe cultivar todas las riquezas que Dios diseñó dentro de la gracia del matrimonio, dando honor a la esposa en amorosa consideración, caballerosidad y compañerismo. Como maridos, sabemos muy bien lo que significa tratar a nuestras esposas con comprensión y honrarlas. No es la teoría la que falla, es nuestro corazón egoísta el que se interpone en el camino. Es el enfoque en nuestra agenda y nuestras propias necesidades lo que desecha por completo a la mujer que Dios nos ha dado. Este hecho por sí solo es triste y terrible. Sin embargo, es aún más triste y terrible que tú y yo sigamos viviendo nuestro matrimonio sin cambios después de ese sermón, si no es que ya como le agrada a Dios tu matrimonio. Si lo hacemos, si vivimos igual como antes, no solo tendremos un problema con nuestra esposa, sino con Dios mismo. Lo importante que es para Dios se hace evidente en el hecho de que nuestras oraciones se vean estorbadas. Dios no pasa por alto tu trato hacia tu mujer. Tu relación con Dios y tu relación con tu mujer son estrechamente relacionadas. No se puede disfrutar del uno sin disfrutar del otro, y aún mucho más cuando es creyente, porque significa que es hija de Dios. Entonces, Dios se convierte en un sentido en nuestro suegro. Así que, ojo, cómo tratas a su hija. Es un deber para ti y para mí obedecer a ese llamado de honrar a nuestra mujer. Dios es un Dios santo y exige nuestra obediencia total. Tú y yo debemos amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. Tú y yo debemos
vivir con nuestra esposa de manera comprensiva y honrarla. Y esto independientemente de su comportamiento, solo por Dios. Como hombres tenemos la responsabilidad principal y ninguna excusa ante Dios por no hacerle caso. La mujer ejemplar que ganó a su marido con su conducta no sabía si iba a experimentar su conversión en aquella noche. Vivía por años obediendo y temiendo al Señor. Ha puesto su confianza en Él y Él en su soberanía salvó a su marido. No significa que siempre va a pasar así, pero eso no es el punto. El punto es la confianza en Dios mostrado por nuestra conducta en el matrimonio. Espero que no solo hayas escuchado atentamente la parte sobre la responsabilidad de tu cónyuge, sino también la parte sobre tu responsabilidad. Si Dios te ha amonestado, cuidado de vivir sin cambiar. Arrepiéntete, pídele perdón a Él por tu fracaso y si estás aquí sin ser su hijo, te ruego que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo, quien vivió aquí sin haber cometido ningún pecado y sufrió en la cruz, murió en la cruz por tus pecados para que puedas tener paz para con Dios. Si creas en Cristo, si te arrepientes de tus pecados, pones toda su confianza en Él y le tengas como Salvador y Señor. Y solo en ese momento, cuando ya eres su hijo, que haya esperanza para tu vida aquí y mucho más para toda la eternidad. Pídele ayuda a Dios y sé lo suficientemente humilde como para también pedir ayuda a los demás, como a Tan y Karin, por ejemplo, que estarán encantados de ayudarte a crecer en tu matrimonio. Ellos tienen un gran interés en que tengas una buena relación con Dios y tu cónyuge. Reflexiona sobre la parte del texto que describe tus responsabilidades y acude en busca de ayuda a Cristo. Él se complace en ayudarte a vivir su voluntad en tu matrimonio. No solo es nuestro ejemplo perfecto, sino además nos capacita a seguir su ejemplo. Sin Cristo no hay esperanza en el matrimonio. Pero cuando basamos y enfocamos nuestro matrimonio en Él, sí hay esperanza. Acude a Cristo para que te ayude a vivir en dependencia a Él y aplicar lo que hemos escuchado. Hagamos esto juntos ahora. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la verdad que encontramos ahí, que no es lo mismo que encontramos en el mundo. En el mundo nos predican otras cosas. Ahí hay muchos libros sobre cómo tener un matrimonio que funcione, pero ahí no se encuentra lo que escuchamos hoy, lo que vimos en tu palabra. Pero es justo eso lo que sí funciona, lo que sí es verdad. Y te pido que nos ayudes, porque ninguno de nosotros es capaz de vivirlo tal como lo describes en tu palabra, sin tu ayuda. Por nosotros mismos fracasamos todos los días. Por eso necesitamos tu ayuda para vivir el matrimonio tal como lo acabamos de escuchar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer en ello y darte gloria a ti por cómo tratamos a nuestro cónyuge. Gracias, Señor, por tu ayuda y tu presencia aquí con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.